pensando en una de las figuras más icónicas, la bruja. Ya sea cruel o amable, la bruja es capaz de grandes actos, de lo arcano, y como tal ha estado incrustada en el paisaje mental de la superstición irlandesa durante muchas edades. Tal vez los juicios de brujas más famosos de todos los tiempos fueron los juicios de brujas de Salem, en Estados Unidos, a finales del siglo XVII. Pero la realidad es que hubo miles de juicios y ejecuciones de brujas que ocurrieron en toda Europa y el Nuevo Mundo. Las acusaciones de brujería, juicios y confesiones forzadas extraídas bajo tortura llevaron a la muerte de alrededor de 100.000 personas en Europa durante el período moderno temprano desde alrededor de 1400 hasta 1775. Desde Francia hasta Inglaterra, Roma y Alemania. Los curanderos, los enfermos mentales, las brujas, las mujeres solteras mayores de 40 años y un pequeño número de hombres fueron ejecutados por herejía y brujería, y muchos fueron quemados en la hoguera. Pero antes de que Europa viera la mayoría de sus juicios de brujas, Irlanda fue el primer país en haber escrito registros sobre la acusación y el juicio de una bruja en 1324. La primera bruja de Irlanda fue Alice Kyteler, una mujer que se hizo muy rica y cuyos maridos tuvieron la desafortunada tendencia a morir. ¿Quién era Alice Kyteler y por qué se decía que era una bruja? Dame Alice Kyteler se convirtió en la primera persona en la historia registrada en ser condenada por brujería en Irlanda. Nació en algún momento de 1263 en el condado de Kilkenny, de sus padres comerciantes flamencos que emigraron a Irlanda a mediados y finales del siglo XIII. Alice se casó 4 veces durante su vida y sus hijastros la acusaron de matar a sus maridos después de reclamar la dote de su viuda e incluso la propiedad del marido. Si no hubiera intervenido, el dinero y la tierra se habrían dado a los hijastros. El primer marido de Alice Kyteler fue William Outlaw, con quien estuvo casada desde alrededor de 1280 hasta 1285 cuando murió. William era un comerciante rico, así como un prestamista que también era de Kilkenny. Al igual que Alice, la pareja tuvo un hijo conocido también llamado William Outlaw, y existe la posibilidad de que tuviera una hija que podría haber sido Rose, pero no sobrevive en ninguna otra información sobre ella. William Jr. fue de hecho el único hijo según los registros que Alice Kyteler ciertamente tenía. No tenía hijos con ninguno de sus futuros maridos. William Jr. y Alice se hicieron cargo del negocio de préstamos del dinero de William Sr. y William Jr. se convirtió en el alcalde de Kilkenny en 1305. Debido a que Alice vivió hace tanto tiempo, no hay información sobre la causa de la muerte del primer marido de Alice Kyteler, pero para 1285 había fallecido. El segundo marido de Alice Kyteler fue un hombre llamado Adam Bloom, con quien se casó en 1302. Al igual que su primer marido, Adam era un prestamista muy rico de Callan. La pareja no tuvo hijos juntos, pero Alice se convirtió en la madrastra de los hijos de Adam de un matrimonio anterior. No sabemos qué le pasó a Adam Bloom, aparte de que murió, y Alice se casó una vez más en 1309. El marido número 3 era un hombre llamado Richard de Valle. Richard provino de una distinguida familia en el condado de Tipperary, y era un terrateniente acomodado que moriría a su vez en 1316. Poco después, Alice Kyteler demandó a uno de sus hijastros, que también se llamaba Richard, por la dote de su viuda. La dote de una viuda era una disposición establecida por el marido o su familia para dar dinero y propiedad a la esposa y si enviudaba. Su acción para reclamar su dote parecía sospechosa para los hijastros, pero esto bien puede haber venido de sus expectativas de una herencia. Si Alice no hubiera intervenido para obtener lo que se le debía legalmente por matrimonio, el dinero y la propiedad de Richard de Valle se habrían dado a sus hijos supervivientes. Alice se casó con su cuarto marido, John Le Poer, el mismo año en que murió su tercer marido. La pareja se casó de 1316 a 1324. Al igual que sus otros maridos, Alice se convirtió una vez más en la madrastra de los hijos de su marido de un matrimonio anterior.
Mientras Alice y John Lepoer estaban juntos, el obispo de Ossory, Richard de Ledrede, intentó arrestar a Alice bajo sospecha de asesinato y otros crímenes. John intervino y defendió a su esposa y nunca fue detenida. John no creía que los otros hijastros estaban diciendo cuando acusaron a Alice de asesinato. Bueno, eso fue hasta que John se enfermó. John sospechaba que estaba siendo envenenado hasta la muerte por su esposa, pero no se hizo nada hasta después de su muerte en 1324. Después de la muerte de John Lepoer, todos los hijastros de Alice sospecharon mucho de cómo murieron sus padres y se enojaron porque Alice había recibido todo el dinero al que se sentían con derecho. Los niños sentían que Alice y su hijo William tenían habilidades sobrenaturales y las habían utilizado para engañar y cortejar a sus padres y matarlos y obtener su dinero. Al menos esa es la afirmación. Aquellos de una disposición más cínica y sospechosa podrían especular que los niños, al encontrarse privados de sus derechos por esa llegada tardía de una nueva esposa, tenían un poderoso motivo para calumniar a Alice. Tales comportamientos no son nada nuevo. Los niños llevaron sus preocupaciones al obispo de Ossory, que estaba más que feliz de organizar una investigación para llevar a Alice a juicio. Por fin se reunieron testigos del área local, pero de nuevo hubo problemas de parcialidad, ya que se cree que muchos de dichos testigos estaban en deuda con Alice y William. Los hijastros también testificaron contra Alice. Alice y William fueron acusados de ser poderosos hechiceros y herejes junto con otras 10 personas que fueron etiquetadas como sus cómplices. Fue acusada de brujería y que causó la muerte de cristianos inocentes. Se decía que Alice y los cómplices inventaban polvos y pociones hechas de todo tipo de ingredientes, que mezclados en el cráneo de un ladrón decapitado y rodeados de velas hechas de grasa humana y acompañados de horribles encantamientos, trajeron enfermedad y muerte. Si eso no era suficiente, se alegó que con el fin de hacer que sus hechizos y pociones fueran aún más efectivos, todos los miembros renunciaban al cristianismo y, yendo más allá, habían buscado la ayuda de los demonios, a quienes sacrificaban animales. Alice fue acusada de tener su propio demonio personal, que era un incubo con el que tenía relaciones sexuales. Fue a través del incubo que Alice pudo hacerse tan rica. Su riqueza en el momento del juicio fue descrita como riqueza inaudita, porque para una mujer no real ser rica y tener un negocio exitoso de préstamos de dinero era imposible sin la ayuda de los demonios. Cosas logradas y deprimentemente típicas de los casos en los que la religión se involucra en la ley testamentaria. Por supuesto, no había pruebas, pero la mera acusación a menudo era suficiente. Buscando el consejo de los demonios sobre la brujería, celebrando reuniones de cofres y quemando velas en la iglesia por la noche sin permiso. También se acusaron 8 personas adicionales de esto. Negando el poder de Cristo y de la Iglesia en ese momento de la historia, renunciar a tu fe fue visto como alguien que eligió adorar a Satanás. Hacer polvos y ungüentos o pociones a base de magia oscura a partir de ingredientes perturbadores, incluidas las extremidades y los órganos de niños no bautizados, para corromper a sus maridos. Sacrificando animales. Los demonios conocidos como Philius y Robin Artison. Tener relaciones sexuales con el incubo Robin Artison se convertía en un animal o en un etíope cuando tenía relaciones con Alice Keitler, lanzando hechizos y matando a sus maridos solo para que ella y su hijo biológico William Outlaw pudieran ser ricos. Después de la Inquisición, la criada de Alice, Petronila de Miedad, algunas fuentes tienen Petronela, fue azotada por órdenes del obispo y confesó 6 de los 7 cargos hechos en la investigación. No solo fue azotada, fue torturada para confesar, pero dado que la confesión fue un borrador del propio obispo de Ossory, se desconoce qué se le hizo exactamente a Petronila. Alice y Basilia, la hija de Petronila, lograron escapar antes de que se les entregaran sus sentencias. Ninguna de las otras personas en juicio intentó huir, tal vez esperando frente a todas las pruebas de un juicio justo. Sin embargo, Alice fue más cautelosa que esto. Ella desapareció en Inglaterra o Flandes, y no hay otros registros sobre Alice, por lo que no sabemos cómo o dónde o cuándo murió.
Después el obispo continuó persiguiendo al resto de los acusados y los acusó a todos de brujería. Petronila fue aceptada públicamente y luego quemada en la hoguera el 3 de noviembre de 1324. ¿Alguna de las acusaciones era cierta? Hubo muchos matrimonios y muchas muertes prematuras, y no hay duda de que Alice se hizo sustancialmente más rica a través de la herencia durante su vida. Todo se suma a algo sospechoso. Alice puede haber envenenado a uno o más de sus maridos, pero nunca hubo ninguna evidencia firme que lo probara. En cuanto a la molienda de los niños no nacidos y la toma de un incubo como amante, creo que podemos decir con seguridad que estas fueron ficciones en el tribunal. Asesino, tal vez; víctima, sin duda.